Este trabajo trata sobre la comparación entre FPGA y ASIC y ha sido hecha por Antonio Terrada Rubio, Sergio Parra Guijarro y yo, Carlos Angorría Bustamante. En primer lugar, me gustaría explicar qué es lo que vamos a analizar en este trabajo. Vamos a ver las diferencias entre dos FPGAs, entre una FPGA y una SIC. La FPGA basada en CMOS de 90 nanómetros y la tecnología SIC basada también en CMOS 90 nanómetros. Primeramente vamos a explicar qué es una FPGA y tal como está aquí explicado, las FPGA son una tecnología que surgió a mitades de los años 80. Este tipo de hardware es peculiar ya que pueden ser programadas eléctricamente. El acrónimo FPGA proviene de Field Programmable Gate Array, que significa array de puertas lógicas con campos programables. Estas pueden ser programadas para implementar cualquier tipo de función digital, desde simples sumadores a complejos controladores. Seguidamente, la tecnología ASIC, Application Specific Integrated Circuit, surgió en los años 80 y se caracteriza por ser circuitos explícitamente diseñados para desempeñar una función en concreto sin la posibilidad de ser modificados una vez manufacturados. Estos chips, normalmente basados en Standard Cells, suelen estar diseñados para llevar a cabo tanto simples como complejas funciones de una forma muy eficiente. Ahora doy paso a mi compañero Tony a que explique el CAD Flow de las FPGAs. Durante el diseño del CAD Flow en las FPGAs, lo que se busca es optimizar mediante algoritmos, bien el área que se utiliza, bien el consumo energético o el tiempo de ejecución. En este caso, como queremos comparar dos tecnologías, lo correcto es intentar optimizar lo máximo posible estos tres campos para hacerlo con criterio. Entonces, durante el proceso de síntesis se va a optimizar el tiempo en aquellas secciones críticas de forma que se pueda llegar a subir, por poco que sea, la frecuencia del reloj, y en aquellas secciones que no sean tan críticas en este aspecto se intentará mejorar el área. Posteriormente, en el Placement and Routing, lo que se busca es aumentar la rapidez lo máximo posible. Pues, posteriormente, se agrupan elementos en el menor número posible de labs y una vez hecho esto, se permite que de forma automática el Quartus 2 redimensione las regiones de forma que él nos dé una cierta mejora. Y la frecuencia de un diseño varía según la seed aleatoria dada a la Placement Tool. Esto tiene que ver con el algoritmo con el que se implementa. Se elige una semilla aleatoria, a partir de ahí se ejecuta el algoritmo y para no depender de una elección aleatoria se repite 5 veces en este paper para quedarse con la mejor. El diseño en los ASICs es muy similar. El flujo CAD para la creación de la implementación Standard Cell ASIC se basa en las herramientas Synopsys and Cadence para síntesis, Placement and Routing, Extraction and Timing and Power Analysis. Básicamente lo que se pretende es lo mismo, es optimizar tanto el área como el retardo como el consumo energético. Evidentemente, al ser una tecnología que implementa un diseño concreto, no como las FPGAs, que es algo genérico, en este caso se van a conseguir mejores resultados, pero de eso ya hablaremos más adelante. El proceso de síntesis, como ya se ha comentado, se completa con el compilador de diseño Synopsys. La compilación se lleva a cabo usando el ajuste High Effort. Y todas las ASICs modernas requieren técnicas Design for Testability para simplificar los trabajos post-fabricación. Esto es uno de los mayores contras que presentan este tipo de diseño, ya que esto no es necesario en una FPGA. En una FPGA únicamente hay que preocuparse de hacer el diseño y el propio fabricante ya nos garantiza que si eso se puede implementar en la FPGA, funcionará bien. Y una vez
que las compilaciones High-Effort hayan finalizado, las limitaciones de tiempo son ajustadas. Nuevamente es lo mismo que hemos comentado en las FPGA, pero aplicado a esta tecnología. El placement and routing es muy similar también, dado que los benchmarks utilizados para hacer las comparaciones son relativamente pequeños. Cada benchmark se ha implementado como un bloque individual. Entonces, antes del placement se crea un floor plan, que es un plano sobre el que se va a poner cada componente, y la optimización es implementada basada en el peor caso de los modelos de sincronismo. Finalmente, la información parasitaria extraída se usa para conducir optimizaciones post-routing que apunten a mejorar el camino crítico del diseño. Nuevamente, estamos utilizando herramientas para intentar optimizar al máximo los 3 puntos comentados anteriormente y hacer una comparación con las configuraciones de la forma más óptimas posibles. Entonces, ¿cómo vamos a comparar los 3 puntos comentados? Pues el área se calcula como el número de componentes, teniendo en cuenta todos los recursos utilizados para su interconexión, y en el caso de las FPGA se omiten los componentes no utilizados, ya que no pueden retirarse. Una FPGA, uno de los inconvenientes que tiene es que es de un tamaño fijo y no se puede reducir. Entonces, en este caso lo que se hace es contamos únicamente los componentes que utilizamos y el resto no. Respecto al consumo, las mediciones se hacen con la misma carga computacional y en el mismo intervalo de tiempo. No tendría sentido hacerlo con cargas computacionales distintas o tiempos diferentes. Y siempre se funciona a la máxima frecuencia posible, ya que si se trabajara a frecuencias diferentes, se vería afectado el consumo, ya que hay técnicas de optimización de consumo en los ASICs que no son implementables en las FPGAs. Es otro de los inconvenientes que tiene la FPGA, ya que es un hardware ya prediseñado. Y respecto al consumo, el dinámico se hace teniendo en cuenta el peor caso, que el peor caso en este caso se ha considerado que sea 85 grados y 1,2 voltios para ambas tecnologías. Y el estático se hace a partir del analizador Quartus y se escala en función del área utilizada. Nuevamente, como hemos comentado aquí atrás, se omiten los componentes no utilizados de las FPGA. Y ahora vamos a hablar de los resultados obtenidos en cada uno de estos campos. Entonces, en las figuras siguientes se compara la diferencia entre área entre FPGA y ASIC para los diferentes benchmarks. En esta tabla vemos las comparaciones que hay respecto a la implementación en FPGA en comparación con esa misma implementación en ASIC para 4 campos diferentes. En el primero se ha utilizado únicamente lógica, es decir, se ha hecho a partir de lookup tables y de flip-flops. Y en este caso vemos que obtenemos los peores resultados. La media, si nos vamos abajo del todo, es de 35 y vemos que en general todas las pruebas han sido bastante malas en comparación con el resto. Por ejemplo, cuando ya se ha utilizado DSPs, aquí entraría, por ejemplo, los multiplicadores que ya están previamente diseñados por el fabricante, la media es de 25. Y en general, aquellos que se han probado tanto solo con lookup tables y flip-flops como también con multiplicadores, vemos que por lo general disminuye el área. Quitando este caso concreto, que es un caso concreto del cual no se deben extraer conclusiones, ha disminuido mucho. Posteriormente, utilizando lookup tables y flip-flops, bueno, en este caso sería lookup tables, los flip-flops por lo general se implementarían en bloques de memoria ya diseñados por el fabricante. Vemos que el área es muy similar a la que se obtiene utilizando lookup tables y flip-flops. Esto puede ser por diversas causas, no se especifica en el paper y aparte no se puede sacar conclusiones.
Puede ser que por motivos de esta FPGA concreta la lógica esté muy separada de la memoria. Puede ser que la memoria tenga un tamaño excesivo en comparación con la memoria que se utiliza. Pueden pasar diversas cosas que no se podría concretar. Pero finalmente sí que vemos que al utilizar memoria y bloques, hard blocks, como pudieran ser multiplicadores, en general se ha reducido muchísimo el área. Vemos que baja hasta 18 y en general en todas las pruebas realizadas es un resultado bastante óptimo. Es decir, las conclusiones que podemos obtener a partir de la tabla es los Hard Heterogeneous Blocks, que es lo que hemos comentado como DSPs o multiplicadores, reducen el uso de área y hace que se utilicen menos lookup tables, lo cual reduce el área, es redundante. Utilizando clústeres de lookup tables y bloques de memoria, la media se mantiene en valores similares, ya lo habíamos comentado también. Y el hecho de añadir bloques DSP sí que reduce drásticamente el área utilizada. Esto sería la última columna, esta de aquí. Al añadir bloques además de memoria, sí que vemos que en comparación con las otras 3 pruebas se ha reducido mucho el área. Respecto a los tiempos de ejecución, en la tabla 4, que es la que veremos posteriormente, se muestran las diferencias y se obtiene calculando la diferencia de tiempo entre input y output del camino crítico. Lo que es lo mismo es la diferencia de tiempo entre llevar a cabo una función en una FPGA o una ASIC. Y vamos a comparar nuevamente las cuatro pruebas hechas anteriormente, en las que se utilizaba únicamente lógica con hard blocks, lógica más memoria y aquí los 3 campos juntos. Lo que se observa en la tabla es que únicamente utilizando lógica obtenemos un resultado mejor que utilizando únicamente hard blocks o memoria. No hay que sacar conclusiones de esto, ya que es un caso anecdótico que depende únicamente de la arquitectura de esta FPGA concreta. Por lo general, el uso de hard blocks va a tender a mejorar muchísimo el retardo y el uso de memoria también. De hecho, cuando se utilizan ambos juntos, sí que vemos que se reduce considerablemente el retardo con respecto a los ASICs. Pero no podemos concretar exactamente qué ha producido esos retardos, ese aumento en el retardo, porque no conocemos la estructura interna y por lo tanto no podemos concretarlo. Respecto al consumo energético, vamos a compararlo también a partir de una tabla. Sí que cabe resaltar que los métodos utilizados en estas pruebas se van a clasificar en SIM, que quiere decir que en la simulación se ha tenido en cuenta todos los vectores de simulación, y const es que se han tenido en cuenta en todo momento un porcentaje de consumo estático. Es decir, va a ser menor que el SIM. Nuevamente vemos como donde más se está consumiendo es cuando únicamente se utiliza lógica, pero vemos que la diferencia respecto a hard blocks y memoria utilizados por separado junto con lógica es mínima, o incluso en el caso de la memoria es exactamente el mismo. Nuevamente, esto no quiere decir nada, es algo propio de la arquitectura de la FPGA que se ha utilizado para hacer esta comparación. Pero sí que vemos nuevamente que utilizando tanto memoria como hard blocks junto a lógica, el retardo se reduce casi a la mitad, por lo que sí que nos da a entender en este caso que utilizarlo nos va a proporcionar una mejora con respecto a las lookup tables. Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener de estas comparaciones? Bueno, lo primero comentar, ya se ha remarcado, ya se ha dicho antes, pero es que estas comparaciones son concretas de esta arquitectura de FPGA con este diseño concreto de ASIC. Estos mismos test pasados con otra tecnología, otra FPGA, un diseño diferente, podría ser completamente distinto. Pero bueno, en conclusión, y ciñéndonos
a estas comparaciones, esta FPGA es aproximadamente 35 veces más grande y entre 3,4 y 4,6 veces más lenta, lo cual nos da a entender que las prestaciones pues, son bastante peores. La diferencia de área es 119 veces mayor de media en el caso de las FPGA, lo cual nos da a entender que en aquellos sitios donde el área sea un factor crítico, utilizar una FPGA va a ser una mala idea. Y de media también se puede decir en su contra que las FPGAs consumen 14 veces, vale, cortamos. La diferencia de área es 119 veces mayor de media en el caso de las FPGAs, lo cual nos da a entender que si tenemos un proyecto en el que necesitemos diseñar un dispositivo cuyo tamaño sea un factor crítico, va a ser mala idea utilizar un diseño basado en FPGA. Y también se puede decir en su contra que consumen de media 14 veces más energía que el mismo diseño hecho en ASIC, lo cual también será mala idea diseñar algo en FPGA si el consumo es un factor crítico. Y sí que cabe resaltar a favor suyo que el uso de multiplicadores y memorias permiten reducir el área y el consumo energético. Las implementaciones basadas en FPGA consumieron 87 veces más energía estática que el equivalente en ASIC en las peores condiciones, y esta diferencia se redujo a 5,4 veces en las peores. Esto es una errata. Antes cabe remarcar que esto es en las mejores condiciones, hablando pues de temperatura y voltaje. En este caso, en las peores, esa diferencia se ha reducido drásticamente, lo cual indica que la temperatura afecta mucho más a un diseño en ASIC que en FPGA. Y también podemos obtener como conclusión que la diferencia energética estática y la diferencia de área están correlacionadas, según se ha visto en las tablas anteriores. Y que los multiplicadores y los bloques de memoria redujeron la diferencia de área. Implementando estos multiplicadores con un diseño ya fijo, conseguimos optimizar el área. Y además ha reducido el consumo energético, ya que nos permite optimizar ese bloque concreto de hardware, cosa que si no conocemos de antemano qué se va a diseñar, lo hacemos únicamente con lookup tables o flip-flops, cualquier otro diseño que no sea exclusivo, no se podrá optimizar. Esto es todo. Yo soy Antonio Terrada. Y yo soy Sergio Parra. Y yo, Carlos Angorrilla, justamente.